Cada uno de ustedes y bueno, hermanos, es miércoles de estudio, perdón, es miércoles de estudio, hermanos, así que vamos a preparar nuestra mente, nuestro corazón. Hoy iniciamos, hermanos, una nueva serie de temas, y bueno, no sé cuánto tiempo nos vaya a llevar esta serie, pero el tiempo que nos lleve y que sea necesario para aprender de la palabra de nuestro Dios. Y hermanos, el tema que vamos a estar viendo, que vamos a estar tocando, es sé ejemplo a los creyentes. En los diferentes puntos que vamos a ir viendo cada uno de los hermanos que vamos a estar pasando, pues cada uno va a ir hablando acerca de algo de lo cual nosotros tenemos que ser ejemplo para aquellos que están allá afuera y que aún no han venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que así vamos a estar desarrollando los temas en esta serie. Y bueno, hermanos, hoy inicia nuestro hermano Pío, es quien va a dar inicio en los temas de esta serie. Y bueno, antes de dejarle lugar a nuestro hermano en esta hora, un servidor traerá la primera oración, después nuestro hermano Pío vendrá con la clase, y después de nuestro hermano vamos a tener la oración final, que va a estar a cargo de nuestro hermano Tobit. Tobit nos va a despedir en la oración final, y los avisos y anuncios también serán dados por un servidor. Así que hermanos, vamos a disponer nuestro corazón y nuestra mente hoy en esta hora. Así como estamos en nuestros lugares, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Oremos. Bondadoso, eterno y buen Dios, Padre Celestial, en esta hora damos gracias, Señor, por la bendición que nos da en esta hora de poder estar reunidos para escuchar de su consejo, de su palabra, Padre Celestial, para aprender de ella, Señor, y poder ser mejores hijos suyos cada día. Permita que nuestro hermano que nos traiga la exposición de esta tarde recuerde, Padre, lo que ha estudiado, recuerde de su palabra y que, Padre, nos permita entender el propósito que usted tiene para con nosotros en su palabra en esta hora. Bendígalo, Señor, bendiga a nuestro hermano para que siga teniendo el deseo de poder seguir enseñándonos, de poder seguir aprendiendo de su palabra. Bendígalo a él, a su familia, Padre, para que usted les permita seguir sirviendo, Padre, en la obra del Señor. Padre Celestial, si aún vienen hermanos en camino, que usted les cuide, Padre, les proteja y les haga llegar con bien, para que ellos también puedan escuchar, Padre, de la palabra que se va a exponer en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Buenas tardes, hermanos. A veces cuando tenemos alguna actividad y hay personas que nos visitan, pues a veces cantamos el himno de bienvenida, ¿verdad? Y ese himno de bienvenida trae muchas cosas interesantes, porque dentro de las estrofas que cantamos dice el himno: con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Luego dice: nuestras manos otra vez estrechamos. Y algo precisamente lo que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, tiene que ver con eso, con lo que pronunciamos, con nuestras pláticas, con lo que expresamos. Eso es con lo que arrancamos en este estudio el día de hoy. Cómo son nuestras conversaciones, cómo es lo que expresamos, cómo es lo que tratamos de comunicar, cómo es lo que dialogamos, lo que conversamos, hermanos. Sí, porque dice el apóstol Pablo ahí en la carta a Timoteo, precisamente donde vamos a estar viendo el estudio, primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 2, hermanos, si me quieren acompañar con esa lectura, por favor. Primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 12. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en esta primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12, hermanos. Y hay algo que el apóstol Pablo le pronuncia a Timoteo. Y muy interesante, porque de aquí arrancamos toda esta serie de estudios que nuestros hermanos y yo vamos a estar compartiendo miércoles con miércoles. Y el día de hoy se me ha encargado precisamente empezar el estudio con esta lectura. ¿Ya lo tienen? Amén. Ok, hermano Martín, por favor, déle lectura, hermano. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra,
amén, hermanos. Y hermanos, bueno, pudiéramos decir, bueno, ¿y este versículo dónde expresa este versículo lo que vamos a estudiar el día de hoy? Lo que vamos a estudiar el día de hoy es la siguiente forma: tu modo de hablar como ejemplo. Ese es el nombre del tema, tu modo de hablar como ejemplo, hermanos. Y el apóstol Pablo se arranca diciéndole a Timoteo en esta lectura bíblica, capítulo 4, versículo 12, dice de la siguiente manera: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo, dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, sé un ejemplo para todos los creyentes. Y aquí viene lo interesante, en lo que dices. En la Reina Valera dice en la palabra. Y aquí en esta versión que yo uso, hermanos, dice ese ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, hermanos. Y luego le pone ahí el escritor una coma y dice en la manera en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Eso es lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Y lo que vamos a estudiar en esta tarde es: sé ejemplo en lo que dices. Hermano, pero es que Pablo le está escribiendo a Timoteo, ¿sí? Y le está escribiendo a un joven, sí, es correcto. Y pudiéramos decir, bueno, entonces este estudio es para los jóvenes. Claro que es correcto que es para los jóvenes, pero sin embargo, hermanos, nos incumbe a toda la iglesia, ¿sí? Porque estamos hablando de que todos los creyentes tenemos que ser ejemplo en lo que decimos, hermanos, en lo que expresamos, en lo que platicamos, en lo que dialogamos. Y de ahí se arranca un sinfín de cosas, hermano, como simplemente el día de hoy, en la forma en cómo nos saludamos. Y al momento de cómo nos saludamos, pues no nada más es el saludo de estrechar nuestra mano, sino al momento de que nos saludamos, empezamos a expresar ¿qué? Palabras, ¿sí? Empezamos a decir: me da mucho gusto verte, hermana, me da mucho gusto verte, hermano. Y los niños no se digan, hermano, también se arrancan y empiezan a saludar a uno y también vienen con su energía y su forma de cómo ellos expresan sus palabras y empieza el diálogo, la comunicación y un sinfín de cosas, hermano. Muy interesante platicar con los niños cuando los saludan a uno. Isaac es poderoso cuando saluda, ¿sí? Todos los niños tienen su forma. Todos los niños tienen esa forma de decir la verdad, vamos a decirlo así, hermano, ¿sí? Y quiero que analicemos esto. En este versículo, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a ser un ejemplo para los creyentes, enfatizando que la edad no es un impedimento para influir positivamente en la fe de otros. Uno de los aspectos claves que menciona es el modo de hablar. Dice el apóstol Pablo: sé ejemplo en tu palabra, como dice la Reina Valera, o en lo que dices. Pero ¿qué tiene que ver esto, hermanos? El apóstol Pablo subraya algo muy importante: la importancia de las palabras como reflejo de la fe y el carácter cristiano. Sí, tiene mucho que ver, hermanos, nuestra forma de hablar. Tiene mucho que ver cómo nos comunicamos, cómo nos expresamos. Tiene mucho que ver, porque tanto Santiago como Mateo, dice el Evangelio de Mateo, si no mal recuerdo, que de lo que hay en el corazón es nuestra forma de hablar o de expresar las cosas, hermanos. ¿Sí? Y entonces, todos los cristianos, pues tenemos una tarea que realizar con nuestros hermanos que están aquí congregados, pero también con la gente que nos ve allá en la calle, con la que convivimos día con día, con la que trabajamos, con la que nos desenvolvemos, hermanos, ¿sí? Es muy interesante nuestra forma de cómo estamos platicando, cómo estamos dialogando de alguna manera. Voy a guardar un minuto silencio mientras los hermanos se acaban de acomodar para estar en el estudio todos. Y vamos a decirles buenas tardes a nuestros hermanos, que Dios les bendiga y gracias por haber llegado. Dios los ha traído con bien.
Para nuestros hermanos que están llegando, Dios les bendiga, buenas tardes. Estamos con el estudio de la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. De ahí estamos arrancando esta serie de estudios. El estudio del día de hoy, sé un ejemplo con lo que dices. Y el apóstol Pablo, hermanos, vuelvo a agarrar nuevamente el inicio, dice, sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices. En la Reina Valera dice, en la palabra. Sí, pero el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tienes que ser un ejemplo con lo que dices o en lo que dices, cómo te expresas, cómo te comunicas, cómo platicas, cómo hablas. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Y claro que le hace una advertencia porque aparte Timoteo era un joven y le dice que nadie menosprecie tu edad, Timoteo. ¿Sí? Pero tienes que ser ejemplo en lo que dices. Y más adelante también viene otra en su conducta y en muchas cosas. Pero el día de hoy vamos a ver que tenemos que ser ejemplo en lo que decimos. Recordemos, hermanos, que Éfeso era una comunidad con desafíos doctrinales y morales. Por eso el apóstol Pablo le insta a Timoteo y le dice, Timoteo, ojo, porque ahí en el lugar donde estás es muy importante, es un lugar clave. Éfeso, hermanos, tenía problemas doctrinales, pero también morales. Por eso Timoteo tenía que ser ejemplo con lo que iba a hablar, con lo que iba a decir, con lo que iba a expresar, hermanos. Tenía que tener mucho cuidado con eso. Y por eso el apóstol Pablo le dice, eres joven, Timoteo, pero tú puedes. Tú puedes. No por ser joven no vas a poder, no. Tú puedes, Timoteo. Y este estudio, pues no nada más es para los jóvenes, es para nosotros como iglesia, hermano. Todos podemos tener una buena comunicación, todos podemos tener una buena expresión, un buen diálogo, una buena conversación, hermanos. Entonces recordamos que Éfeso era una comunidad con desafíos doctrinales y morales. Pablo le escribe para animarlo a mantenerse firme y ser un modelo de integridad sin que su juventud perdiera autoridad. Ahora, vamos al estudio. Sé un ejemplo en lo que dices, hermanos. Wow. El apóstol Pablo, recordemos que en alguna de sus cartas le dice a la iglesia, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿A qué voy? Sean un ejemplo, dice Pablo. Así como yo soy ejemplo para ustedes, ustedes tienen que ser ejemplo para los demás. ¿A qué voy? Esa misma expresión que usa el apóstol Pablo de imítenme a mí como yo imito a Cristo, eso tiene que ver cuando le dice Pablo a Timoteo, sé un ejemplo en lo que dices. ¿Por qué quiero llegar a esa idea, hermanos? Permítanme llegar a esa idea. ¿Por qué? Porque viene de una palabra griega que significa tipos. Y esa palabra griega es ejemplo. Y es lo mismo que Pablo le dice a esa iglesia, imítenme a mí como yo imito a Cristo, hablando del contexto tipos, hablando de ejemplo. Y ahora Pablo lo vuelve a usar con Timoteo y le dice, sé ejemplo en lo que dices. O sea, la palabra tipos del griego, ¿sí? Es muy importante. ¿Qué implica? Modelo a seguir, hermanos. Por eso Pablo le dice a la iglesia, imítenme como yo imito a Cristo, un modelo a seguir. Ahora le dice Pablo a Timoteo, un modelo a seguir en la forma de cómo dices las cosas, hermano. ¿Sí? Ahora, hay algo muy interesante, hermanos. Pablo destaca que el hablar no solo transmite información, sino que también revela la fe, revela la sabiduría y el carácter del creyente, hermanos. ¿Estamos claros con eso, hermanos? ¿Sí? Dice Pablo, hablar no solo es transmitir información. Pablo le dice a Timoteo y nos dice hoy, hablar significa que revelas tu fe, revelas la sabiduría y el carácter del creyente. ¿No les ha tocado a ustedes, hermanos, que de repente cuando están platicando con alguna persona, en algún comercio, con algún familiar, con algún amigo, en un medio, en un círculo social,
¿No les han dicho, oye, se me hace que tú eres cristiano? ¿Les ha pasado eso, hermanos? Amén. ¿Les han hecho así como esa observación de que se me hace que tú eres cristiano? Y luego a veces podemos decir, ¿por qué? Por tu forma de hablar, por tu forma de expresar, por tu forma de cómo llevas la plática, la conversación. Y es ahí cuando Pablo empieza a hacer esta indicación a Timoteo. Sé ejemplo en lo que dices, hermanos. Nosotros tenemos que tener cuidado a veces en la forma y cómo expresamos las cosas, cómo hablamos, cómo platicamos, cómo conversamos, cómo comunicamos, ¿sí? Porque estamos revelando nuestra fe, estamos revelando que somos creyentes. Y se imaginan que habláramos igual que como se expresa el mundo, vamos a llamarlo así. ¿Sería correcto? Sí, por eso es muy interesante cuando en la Biblia se hace mención que viven en el mundo, pero no somos del mundo o no son del mundo, hermanos. Y hay muchas cosas interesantes porque también tenemos un proverbio mexicano que muchas veces se los he dicho, hermano, que a veces nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestro hablar proviene de dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué? Porque ha influenciado mucho en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar y a veces hasta en nuestra forma de hablar, de expresar o comunicarnos, hermanos. Sí. Y por eso es que el apóstol Pablo en esta tarde, con este estudio, nos hace que lleguemos a la reflexión y que tengamos cuidado de cómo estamos siendo ejemplo en nuestra forma de hablar o en lo que decimos. ¿Sí? Y vamos a ir con lecturas bíblicas, ¿sí? En la cultura judía grecorromana las palabras tenían poder y autoridad. En la fe cristiana, el habla refleja transformación interna. ¿Por qué les digo esto? Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 34. Mateo capítulo 12, versículo 34. ¿Lo tiene, hermana Raquel? Por favor, hermana. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén, hermanos. ¡Wow! Muy interesante lo que dice el escritor aquí en el Evangelio de Mateo. Vuelvo a decir, en la cultura judía y grecorromana las palabras tenían poder y autoridad. En la fe cristiana, el habla refleja la transformación interna. Y dice Mateo 12:34, camada de víboras. ¿Cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice, hermanos. Y a veces les quiero comentar algo. Un día estábamos con unas personas, yo estaba joven y había unas personas más adultas que yo, y se acercó una persona ahí a la plática, y esta persona en la forma desde cómo llega y cómo se empieza a expresar, le dijo uno de las personas adultas que estaba ahí en el grupo, ay hermano, tú tienes una raíz de amargura en tu corazón. Esta persona se quedó, le dio así como noticia de que esta persona le estuviera diciendo eso. ¿Por qué? Le dijo, ¿no te das cuenta cómo te estás expresando? ¿No te das cuenta de cómo estás hablando? Y es aquí donde entra Mateo y dice, pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice, hermanos.
A veces nos dejamos llevar y sin pensar las cosas, sin analizar las cosas, abrimos nuestra boca y empezamos a pronunciar y a pronunciar y a pronunciar las cosas. Y se va la plática, y se va la plática. ¿Y qué debimos de haber logrado nosotros como cristianos? En ese que se va la plática, se va la plática y se va la plática. ¿Qué fue lo que debimos de haber logrado nosotros? Hermana Cristina. Reflejar a Cristo. Hermana Liz. Dar un buen ejemplo. Hermana Bere. ¿Y qué más? Mostrar el amor de Cristo. Hermana Isabel. Ser un buen ejemplo. Hermana Zenobia. Lo mismo, sí, hermanos. A veces en nuestro platicar nos vamos, hermano. Así como un carro de bajada que no tiene freno. Y cuando llegamos al stop y nos damos cuenta y queremos voltear hacia atrás, ¿qué dice uno? Creo que ahora sí la regué. ¿Por qué? Porque empieza uno a analizar toda la plática, hermano, que tuvimos. Y gloria a Dios que no haya pasado así, ¿verdad? Gloria a Dios que el Espíritu Santo nos haya jalado la rienda y nos haya callado la boca y nos haya puesto el freno, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, caemos en la conversación, en las artimañas y nos dejamos ir. ¿Sí? Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, camada de víboras. ¿Cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Y luego, hermanos, hoy 2025, todo mundo nos dice y decimos igual, Dios te bendiga. Casi todas las personas en la calle con las que uno nos saludamos y platicamos, ¿qué dicen cuando se despiden? Dios te bendiga. Híjole, el Facebook está lleno de frases populares a través de Dios, hermanos. Todo el mundo dice Dios te bendiga y luego en los comentarios se desatan y pláticas que no vienen a una edificación, pláticas que no traen algo bueno, pláticas que no aportan para nuestro crecimiento, para nuestro aprendizaje, hermano. Sin embargo, la gente con el punto de ser popular, ahí traen a Dios en la boca, hermanos. Y pasa esto precisamente, lo que dice después del versículo, pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice, pero dice nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto, hermanos? Sí, y es ahí donde yo quiero que analicemos, meditemos en esta tarde. Quiero que leamos Proverbios 18:21, por favor. Proverbios 18:21. Hermano Alfredo, por favor. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Gracias, hermano. Las palabras pueden edificar o pueden destruir, pueden guiar o pueden desviar, hermanos. Eso es lo que este proverbio nos quiere señalar, ¿sí? Las palabras pueden edificar, pueden destruir, pueden guiar o pueden desviar.
¿Por qué? Dice el autor de Proverbios, la lengua puede traer vida o puede traer muerte. Los que hablan mucho, ¿qué dice? Cosecharán las consecuencias, hermanos. Sí. Pero es interesante, la lengua puede traer vida o puede traer muerte. Hermano Martín, ¿por qué dijo el autor de este libro, la lengua puede traer vida o puede traer muerte? O mejor, ¿cómo aplica esta lectura en sé ejemplo en lo que dices? Amén. Ok, hermanos. Entonces dice el autor de esta lectura, la lengua puede traer vida o puede traer muerte, hermanos. Sí. Aplicándolo al estudio, a lo que estamos estudiando el día de hoy, sé ejemplo en lo que dices, hermanos, es que en una palabra de un consejo podemos o animar o podemos eliminar. ¿Te ha pasado, hermana Cristina? Que a veces queremos palabras de aliento y en vez de que nos animen, a veces, sí. ¿Por qué? Porque ese es el poder de la lengua. Dice, la lengua puede traer vida o puede traer muerte, hermanos. Hermana Patti, ¿hasta dónde aplicar esta lectura en sé ejemplo en lo que dices? ¿Hasta dónde? Yo creo que sí tenemos la capacidad de dar vida en vez de muerte, ¿verdad? Deme unas palabras de vida, hermano. No se preocupe, bueno. Hermana Raquel, una palabra de vida. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Claro que sí, hermana, claro que sí. O sea, y eso es muy interesante. Ahorita vamos hacia ese punto. Ahora, vamos a pensar en estos momentos en algo, hermanos. Palabras con un poder inmenso, capaces de impactar profundamente en las emociones y pensamientos de las personas. Cada quien piense en una palabra. O una frase. ¿Tú puedes? Gracias, hermano. Hermana Cristina. ¿Mande? Fe. Hermana. ¿Ánimo? Ok. Hermana Citlalic. A tus compañeros así que están ahí, que los ves todos aquí. Sigue así, ok. Hermana Bere. A sus hijas. Órale. Tú puedes. Sigue adelante. Hermana Isabel. Échale todas las ganas. Muy bien. Hermana Dina. Todo para adelante, nada para atrás. Muy bien. Hermana Mari. Otra más, hermana. Ok. Amén. Hermano Didier. Dios está contigo. Muy bien. Hermana Mabel.
¿Mandé? Fíjense, hermanos, que vamos bien. Sin embargo, palabras capaces de impactar profundamente en las emociones y pensamientos de las personas. Ahí les va. Perdón. Hermana Melina. Amén. Te amo. Amor. Carmen. Compasión. Ok. Hermana Margarita. Perfecto. Alejandro Sandoval. ¿Mandé? Muy bien. Hermano Alfredo. Paciencia. Muy bien. Hermanos. Hermano Guadalupe. Claro que sí, hermano. Claro que sí, hermano. Hermana Claudia. Ten misericordia. Muy bien. Hermanos, quiero leerles la lista que yo traigo. Es de 1000. A ver si nos da la tarde. Perdón. Amor. Esperanza. Fe. Valor. En esta de valor, a ver si todos caemos al contexto en el Antiguo Testamento cuando nuestro Dios le expresaba al pueblo de Israel. Marchen. ¿Otro? Esfuérzate y sé valiente. Wow, hermanos, sí. Yo estoy contigo. Amén. Entonces, wow, ok. Gracias. Esa de gracias, hermanos, es de mucho poder. A veces yo le digo a los niños, palabras, ¿cómo te decía Toby? Palabras que ¿qué? Con poder. Palabras, ¿recuerdas cómo le decía yo a Toby? Híjole, ¿qué pasó? Hermano, es que decirle a un niño, decir gracias es una palabra que abre mucho camino, hermanos. Sí. Palabras mágicas, hermano Alfredo, gracias. Sí. Confianza, lo siento. Hermana Lala, eres importante. Hermana Elizabeth, la admiro. Hermano Martín, lo puedes lograr. Hermana Isabel, estoy contigo. Hermano Dani, no te rindas. Hermana Cristina, eres amada. Libertad, hermanos. No bajes la guardia. Y es que es eso, precisamente lo que acaba de decir la hermana Isabel. Quizás no lo puedo ahorita expresar, pero hermanos, el hermano Alfredo y yo el domingo hablábamos de algo ahí rápidamente en el camioncito y decíamos, es que hermano, tenemos que inspirar. El hermano me hacía una observación y yo le dije, es que hermano, usted me inspira. Y luego el hermano me contesta y me dice, es que no nada más esa debería de ser mi labor, sino esa debería de ser labor de todos nosotros, hermanos, inspirarnos ¿a qué? Amén, 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 hermanos. A un buen diálogo, a una buena plática. ¿Se han dado cuenta, hermanos, que los jueves y los domingos hemos logrado algo muy interesante como iglesia? Aparte de la integración, hermano Martín, a ver si caemos a la idea. Por ahí va, hermano Alfredo.
Es que, hermano, cuando estamos jugando tú y yo voleibol o el Super 12 y me ganas y te gano, compañerismo, pero hermana Patti, es una plática, es un diálogo, pero nos hemos dado cuenta de qué forma, hermana Melina. O sea, convivimos no como el mundo convive, hermanos. No necesitamos una cerveza para jugar dominó, no necesitamos malas palabras para jugar un Super 12, no necesitamos nada de lo que el mundo ocupa para tener una convivencia social como iglesia, hermanos. ¿Mande? Y te vas riendo, a pesar de que me ganen 1000 veces, te vas riendo. Y si te ganan, en vez de que te enojes, te ríes, hermano. Algo sorprendente. Pero es eso lo que implica ser ejemplo en lo que dices, hermano. Y los chicos cuando juegan voleibol, hermanos, con todo respeto, déjenme expresarlo el de esta tarde, no se escucha ni un pinche allá afuera. Amén. Y esa transformación es desde el interior. Amén. Por eso la necesidad de inspirar a los demás. Amén. Porque en la medida en que tú inspires a otro, otro va a inspirar a otro. Entonces, eso nos va a permitir, hermano, el compañerismo y evitar precisamente la diatriba y evitar el encono, el rencor, la amargura. Eso tiene que evitarse a toda costa y tiene que nacer la otra parte, la parte que a nosotros nos corresponde en la vida social de la iglesia. Amén, hermano. Y entonces nos damos cuenta, hermanos, que toda esta comunidad que está presente el día de hoy, estamos logrando algo muy importante. Una buena comunicación, un buen diálogo, una buena conversación, un buen momento de socializar, hermanos. Cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, me vas a negar 3 veces, le está diciendo que iba a ocurrir algo desagradable realmente, hermano. Sí. Y le dice, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero vuelto, pero tú, le dice a Pedro, tú vuelto, confirma a tus hermanos. Le estaba dando una palabra de aliento terrible. Amén. Y hermano, y tanto fue de aliento ese poder, hermano, que le dijo, yo estoy rogando por ti, que tu fe no desmaye. Sí, Satanás me va a pedir que zarandearte. Sí, nos va a pedir a todos nosotros zarandearnos, hermanos. Pero hay algo, yo voy a estar rogando por tu fe que no falle, hermanos. Sí. Y esa es la labor de cada uno de nosotros, no nada más los lunes, pero bueno, hay un ministerio de oración todos los lunes, pero toda la iglesia, toda la semana oramos unos por otros. ¿Para qué? Para que nuestra fe no falle, hermanos. Y cuando Pablo le escribe a Tito, le dice, sé ejemplo de buenas obras. Amén. Y en esas buenas obras está el bendecir, hermano. Ah, claro. No somos del mundo. O sea, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Amén. Tenemos que ser diferentes. Claro que sí. Sé ejemplo en el habla implica 2 cosas, hermanos: veracidad y sinceridad. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 25. Efesios capítulo 4, versículo 25. Recuerden, ser ejemplo en el habla implica veracidad y sinceridad, ¿sí? Y ahí el apóstol Pablo en la carta a esta iglesia lo menciona, Efesios 4, 25. Hermano Didier, por favor, hermano. Amén.
Así que cuando usa la palabra hablar o dejen, es esa expresión de hablar, hermanos. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice, ser ejemplo en el habla implica veracidad y sinceridad, porque todos somos un mismo cuerpo. O sea, está hablando también de respeto, de un valor moral, el respeto, hermanos, que cada uno debemos de tenernos. Aquella mujer le dijo a Pedro, tú eres Galileo y estás con él, con el Galileo, porque tu forma de hablar Te delata. Así es. no había forma de mentir. No había forma de mentir, de negar la fe. No había forma. Porque inmediatamente, pues ahora sí que él mismo se dio a... Era que ella le dice, es tu forma de hablar. Amén. No le dice tu forma de vestir, no le dice, es tu forma de hablar la que te delata. Tú eres un Galileo y como Galileo eres, también estás con aquel que está allá. Amén, hermano. Ahí mismo en la carta a los Efesios, hermanos. Ahora vamos al versículo 15, capítulo 4, versículo 15. Hermana Patti, por favor. Amén, hermana, gracias. Dice el apóstol Pablo, en cambio, hablaremos la verdad, dice el apóstol Pablo, con amor, y así creceremos en todo sentido hasta que nos parezcamos más y más, ¿a quién? A Cristo, hermanos. ¿Sí? Es muy, muy poderosa esta lectura. Ahora, ahí mismo en el capítulo 4, versículo 29, hermanos, por favor. Hermano Guadalupe, por favor. Amén, hermano, muchas gracias. Dice el apóstol Pablo y se lo dice a la iglesia de Éfeso, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que diga sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, hermano. No empleen un lenguaje grosero. Wow. Pero le pone coma y dice, ni ofensivo, hermanos. Y aquí es donde todos y la mayoría creo que nos cuesta un poquito de trabajo, hermanos. El lenguaje grosero ya lo tenemos palomeado la mayoría. Y ahí vamos, hermanos. Gracias a Dios que ahí vamos. Pero en la siguiente observación dice el apóstol Pablo, ni ofensivo, hermanos. Ahí es donde, dice el hermano Alfredo, déjalo que hable, escúchalo, no te enojes, hermano, tranquilo. No un lenguaje grosero, ya nos palomearon esa como buena. Ahora, ni ofensivo. Ay, ay, ay. Yo tengo presente las palabras del rey Artajerjes cuando habló con Nehemías y le dijo, tu rostro es así. ¿Qué está pasando? Sí. Fíjate dónde estaba el rey. Le estaba hablando a su secretario particular, a su cuidador, a su... Y los... ¿Qué te pasa? ¿Qué tal está pasando?
Wow, habla. refleja, hermano, la paciencia, refleja también la iniquidad, refleja también el enojo, el encono. Amén, hermano. Y ahí, hermanos, es donde cada uno de nosotros, pues tenemos que ponernos en una gráfica cuánto nos corresponde todavía trabajar en esa área. Lenguaje grosero ya todos pasamos, con 100. Pero dice el apóstol Pablo, ni ofensivo, hermanos. Wow. Ahí es donde vamos a ponernos enfrente del espejo y vamos a decir, a ver, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Y hasta dónde lo hemos logrado? Porque lo vamos a lograr, hermanos, sí lo vamos a lograr. Pero tenemos que trabajar en ello. Tenemos que darnos cuenta que es ahí donde tenemos que trabajar. Porque, amén, del Supremo. Gloria a Dios, hermanos. Entonces dice el apóstol Pablo, ni ofensivo, que todo lo que digan, dice el apóstol Pablo, sea bueno y útil. Ojo, ¿para qué, Pablo? A fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Amén. Amén. Ahí mismo, Efesios, ahora capítulo 5, versículo 4, hermano. ¿A quién nos gustan las bromas? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Amén, hermanos. Creo que a todos los que estamos aquí presentes nos gusta bromear un poquito, ¿verdad? Sí, nos gusta la broma. Yo bromeo mucho con mi hermano Sandoval, pero no significa que nos faltemos al respeto. Bromeamos y nos llevamos bien. También bromeo con mi hermano Guadalupe, pero no significa que nos faltemos al respeto. Empiezo a bromear con mi hermano Martín, pero no significa que nos faltemos al respeto. Bromeamos, nos llevamos bien, porque eso es signo de que el lazo de amistad se va fortaleciendo y va creciendo día con día. Pero eso no significa a que rompamos ese hilito y nos faltemos al respeto, ¿ok? Estamos de acuerdo. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: los cuentos obscenos, ojo, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Ay. ¿Cómo ven, hermanos? Lo vuelvo a contar. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son ¿para quién? Para nosotros. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios, dice el apóstol Pablo. Híjole, hermanos, yo creo que sí nos reímos de repente de ahí, de algún chistecito ahí colorado, como le dicen, ¿no? No es exacto, es a lo que voy. Adelante, hermano. No es con el morbo, ¿no? Sí. Del mundo, porque esa es una gran diferencia. ¿Sí? Y no tanto porque tenga o no distancia entre uno y otro. Yo creo que más bien es parte de lo que vivimos y lo escuchamos en el mundo, Claro. pero no es nuestro diario vivir, vaya. Claro. En la vida social de la iglesia no es el común denominador, entonces esa es la diferencia. Amén. Claro que sí, hermanos. O sea, tampoco podemos andar así, hermanos. ¿Verdad que no? Si andamos así, ¿qué va a pasar, hermana Liz? No podemos tropezar, podemos perder el equilibrio y podemos un sinfín de cosas, hermano. No podemos salir así
Y para los que trabajan en fábricas, pues les recomiendan ahí unos tapones, pero no pueden estar las 24 horas con los tapones. Llega el momento en que se los tienen que quitar un rato, hermano. Entonces ahí aplica lo que acaba de decir nuestro hermano Alfredo. ¿Sí? Somos del mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, hermanos. Amén. Claro que sí. Y que tenemos el Espíritu Santo, hermanos. Esa es otra. Sí. Sí. Totalmente de acuerdo, hermano. Entonces, pero ahí la llevamos. Ahí vamos, estimulándonos unos a otros a las buenas obras, a los buenos frutos, a las buenas conversaciones, ¿sí? Eso es lo que tenemos que inspirar unos a otros, a la iglesia en diferentes generaciones, hermanos. ¿Sí? Nuestras pláticas que tengo con el hermano Alfredo tienen que inspirar a quienes se acercan y escuchan que estamos platicando. Cuando platico igual con el hermano Martín, cuando platique yo con Sandoval o con el hermano Alfredo, con la hermana Patti, con la hermana Claudia, con la hermana Mabel, con la hermana Raquel, somos un sinfín de información en esta cabeza de cultura y tradición, hermanos, pero todo tiene que servir para edificar, ¿qué, hermanos? El cuerpo de Cristo. Amén. La vida social de la iglesia está sustentada, hermano, en el compañerismo de la iglesia primitiva. Claro. Allí está sustentada. Ahí es el principio. Es cierto, hermano, que en la iglesia primitiva no había juegos de mesa, pero había otros juegos. Claro. Y había la convivencia. Había la palabra que todo mundo conoce, la famosa koinonía, la comunión unos con otros, ¿no? Y hermanos, déjenme también les expreso rápidamente algo, ¿sí? Algunas palabras poderosas de Jesús que han transformado vida y corazón, y algunos de ustedes ya mencionaron unas. Esta es otra: ama a tu prójimo como a ti mismo. No temas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tu fe, ¿qué dijo? Te ha salvado. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Y nuestro Señor Jesucristo seguía caminando y seguía pronunciando y seguía diciendo tantas palabras como estas. Y en nosotros, en nuestro diario vivir, en nuestro caminar, van a tener que seguir saliendo palabras, frases como estas, hermano, que apliquen en mi vida, que apliquen en mi lenguaje, que apliquen aquí, para que entonces puedan inspirar a las demás personas. Porque también palabras huecas hay muchas, hermanos. Sí, y es ahí donde tenemos que ser ejemplo en lo que decimos, hermanos. Ya para terminar, dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Para aquellos que todavía nos quejamos de algunas cosas, dice el apóstol Pablo lo siguiente: hagan todo sin quejarse y sin discutir. Wow, hermanos. Hagan todo, dice el apóstol Pablo.
Pero con dos cosas les recomiendo: no se quejen y no discutan. Ay, ay, y ay. Y después del ay, ¿qué contesta la mamá? Ya cállate que ya me tienes. Y entonces viene ¿qué? El ay y la discusión, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dijo, hagan todo, pero dos cosas muy importantes tomen en cuenta, por favor. No se quejen y no discutan. Palabra de nuestro Dios. Rápidamente, hermano Cecilio, ¿qué te llevas en esta tarde, hermano? Algo práctico. Amén. Hermano Didier. Amén. Alejandro, gracias por visitarnos. ¿Qué te llevas de este estudio? Amén, gloria a Dios. Hermano Guadalupe. Amén. Hermano Alfredo. Yo creo que sí, hermano, es eso. Así que tenemos que decir y actuar. Decir y actuar. Que nuestro dicho tenga que ser producto de nuestro actuar. Lo que digo, hago. Amén. Hermano Alfredo. Amén, hermano. Gracias. Decía nuestro Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Un regalo les doy. Paz en la mente y en el corazón. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Que Dios los bendiga, hermanos. Los invito a ponerse de pie, hermanos, vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora del día, Dios, te damos las gracias. Nos has permitido estudiar tu palabra porque nos has permitido aprender nuevos conocimientos. Gracias, Dios, porque nos permites vernos, convivir como hermanos. Y en esta hora, Padre, te pedimos perdón por nuestras fallas. Te pedimos que no sean tomadas en cuenta, Padre. En esta hora también pedimos que lo aprendido en este día lo podamos aplicar en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en la escuela y en cualquier momento, Padre. Llévanos con bien hasta nuestros hogares. Todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bien, hermanos, pues es la primera clase que hemos tenido de este tema. Y bueno, miércoles con miércoles vamos a ir viendo puntos diferentes, hermanos, en ese poder del ejemplo del cristiano para los creyentes. Quiero dar la bienvenida, hermanos, a quienes nos acompañan hoy en esta tarde. Está la señora Anabel, está con nosotros. Gracias por acompañarnos. También estaba por ahí la hija de nuestra hermana